Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es el manual del test sobre estrés académico. Los integrantes son Alcántara More Astrid, la que le habla de la Cruz Polo Jimena, Rivero Salazar Valery y Quispe Reynoso Jackie. Comenzando con lo que es el marco teórico. Según el autor Orlandini en 1999, señaló que desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de posgrado, cuando una persona ya está en periodo de aprendizaje, experimenta tensión. A esto se le ha denominado como estrés académico y ocurre tanto en el estudio individual también como dentro del aula escolar. Como podemos saber también en la actualidad, uno de los conceptos que es el estrés es una respuesta negativa que provoca un desequilibrio en los individuos que lo padecen a causas de las diferencias entre la presión y la capacidad para afrontarla. Bueno, como ya tenemos idea, el estrés es un término complejo, interesante y actual del que no existe un consenso en su definición. En lo que es respecto a las fases, lo han dividido en tres, que es Siley en 1935, que tenemos la reacción de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. En lo que es la reacción de alarma, el individuo ante un hecho que le cause estrés se manifiesta de diversas maneras, como por ejemplo le puede quitar el sueño, va a tener dificultad para concentrarse o puede estar muy irritable durante el día. En lo que es la fase de resistencia, el cuerpo deberá seguir manteniendo la hiperactividad con el propósito de poder dominar el hecho que se presente, teniendo un buen resultado, y ante ello se podría dar fin al síndrome general de adaptación. De lo contrario, se va a pasar a la siguiente fase, que es la fase del agotamiento. Aquí es donde el cuerpo pierde la suficiencia necesaria para seguir en la activación y comienza a decaer por debajo del nivel que se debería encontrar normalmente. Pasando a lo que es el contenido de la prueba, este cuestionario de estrés académico que presentamos cuenta con 9 ítems que hace referencia al estrés académico. La prueba no contiene ninguna pregunta negativa y, como ya lo dije, son 9 ítems de 9 ítems de una base teórica y 2 de dimensiones que engloban lo que ya hemos mencionado. En lo que es los ámbitos de aplicación, aquí abarca lo que es la psicología clínica y la psicología educativa. En lo que es la psicología clínica, ya numerosas investigaciones han demostrado la relevancia del modelo del estrés académico para la identificación de los signos y síntomas en contextos clínicos. En lo que es la psicología educativa, bueno, como ya sabemos, la mayoría de estudiantes, nosotros mismos lo estamos pasando, que cuando tenemos demasiadas tareas o obligaciones, sobrecargas, las evaluaciones de los profesores, nos genera ansiedad. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera. Buenos días. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las normas para la aplicación. En las normas para la aplicación de este test cuestionario tenemos las normas generales. Bueno, como ya sabemos, nos encontramos en un momento debido a la coyuntura en el cual estamos evitando todo tipo de contacto físico, reunirnos, todo lo que tenga que ver de manera presencial. Entonces, a raíz de esto, nosotros tuvimos que modificarlo, hacer la variación y convertirlo en un cuestionario virtual. Este cuestionario virtual
fue fácil y accesible para estudiantes desde los 16 años hasta los 50 años de edad. Ahora, vamos a hablar acerca de la presentación para la aplicación. Desde una primera instancia, sabemos de que vamos a tener enunciados y preguntas en relación al estrés académico, a los cuales vamos a llamar ítems. Estos ítems son formulados a base de factores que llamaremos estresores y síntomas. Es decir, vamos a relacionarlos acerca de cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos en situaciones académicas bajo este estrés. En este test no existen respuestas ni buenas ni malas, solamente bajo la calificación que nosotros tenemos de los niveles. A continuación, les vamos a pedir a los evaluados que contesten cada ítem poniendo una línea o un aspa acerca de las respuestas que tenemos, que son nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Siguiente diapositiva, por favor. Observaciones. Aquí vamos a hablar acerca de las observaciones, puntos que tenemos que seguir para tener una buena calificación en este cuestionario o test. Vamos a asegurarnos de no omitir alguna pregunta. Por ningún motivo tenemos que pasar a la siguiente pregunta sin haber respondido en la que estamos leyendo. Luego, contamos con su completa sinceridad y honestidad para poder responder este test. Todos estos ítems pueden ser leídos en voz alta a los sujetos acompañándolos de aclaraciones o dudas que presenten a cada evaluado, pero como ya vamos a mencionar reiteradas veces, no podemos influir en los evaluados para así poder tener, como ya mencionamos, completa honestidad y sinceridad acerca de este. Si fuera necesario, en caso de sujetos que tienen dificultades para poder leer, estos elementos sí se pueden leer en voz alta, pero como ya mencionamos, sin persuadir en la respuesta del individuo. Cuando alguno de los sujetos no comprenda algún significado de alguna de las palabras de los ítems o de cómo hemos formulado estos ítems, se puede dar una explicación brindada por el evaluador, eso sí es obvio, pero como reiteramos, sin persuadir en la respuesta. Es importante que los evaluados completen los datos personales, en los cuales para este cuestionario solamente pedimos como requerimiento nombre completo, edad y el correo para poder ingresar a este link para poder desarrollar el cuestionario. Siguiente diapositiva, por favor. Normas para la corrección y puntuación del proceso manual. A ver, en corrección, ya sabemos, es prescindible tener la hoja del evaluado. Es decir, en esta ocasión, como hicimos de manera virtual, necesitamos la hoja que ellos han desarrollado. Necesitamos corroborar que el individuo respondió de manera correcta, no se saltó ninguno de los puntos de las instrucciones que acabamos de mencionar, y en caso de que esto haya sucedido, se va a definitivamente, por incumplimiento, se va a invalidar inmediatamente el test, ya que perjudica los resultados que podríamos obtener de este. En puntuación, como puntuación consiguiente a este punto que acabamos de mencionar, que es la corrección, se debe dar de manera manual e individual, siempre sumando los valores obtenidos de cada factor, como ya mencionamos, los estresores y los síntomas, para luego así poder colocarlos en la categoría que les corresponda de los niveles que acabamos de mencionar, que son bajo, medio y alto. Esto depende de cómo respondamos y lo vamos a calificar con la ayuda de la tabla de baremos percentiles. A continuación, mi compañera Jackie con el siguiente punto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la justificación estadística. Para validar cualquier tipo de cuestionario, primero tenemos que ver si posee una fiabilidad útil para poder ser aplicado y practicado. ¿Cómo logramos esto? Analizando los ítems. Nuestros ítems fueron analizados por 5 expertos según 3 dimensiones, que fueron representatividad, relevancia y claridad. Con estos resultados obtenidos, nosotros podemos modificar o tal vez descartar algunos ítems. Según los resultados que tuvimos, las calificaciones de nuestros ítems, aplicamos la B de Aiken según las 3 dimensiones ya mencionadas. Podemos notar que en la primera tabla, que es de representatividad, se descartaron los ítems 7, 11 y 13, ya que no cumplía con el requisito porque su B de Aiken salió menor a 0.50.
En la segunda tabla, que califica relevancia, se descartó los ítems 7, 11 y 13, porque su B de Aikin salió también menor a 0.50, lo cual significa que la fiabilidad no es buena. Y en la tercera tabla, donde calificamos claridad, se descartaron los ítems 1, 7, 8, 11 y 13, por ser menores a 0.50. Finalmente, al juntar las tres tablas y también usando las B de Aiken, comprobamos que los resultados finales, los ítems que tenemos que descartar son el 1, 7, 8, 11 y 13, los cuales se pueden observar en la diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la validez basada en la estructura interna. El análisis de la estructura interna factorial del cuestionario se ha llevado a cabo tomando como variables de base para el análisis factorial las puntuaciones totales obtenidas por todos nuestros población muestral. Primero vamos a hablar sobre el Kaiser-Meisser-Olkin, que es el KMO, y el Barclay. Podemos observar, siguiente diapositiva, por favor. Podemos observar que el resultado obtenido por la prueba KMO es menor a 0.01, es decir, que cumple con el requisito, ya que el KMO debe ser mayor a 0.80. En la prueba de esfericidad de Berkeley sale 0.880, es decir, que cumple con el requisito. Con los factores, según el estresor, el alfa de Cronbach, tanto como el omega son mayores a 0.80, lo que quiere decir que la fiabilidad es buena. Asimismo, en síntomas, el alfa de Cronbach como el omega son mayores a 0.70, lo cual nos indica que la fiabilidad de este factor es aceptable. Por otro lado, según el análisis factorial exploratorio, podemos notar que el ítem 5, que dice estoy tranquilo con mi rendimiento académico, no posee carga factorial aceptable en ninguno de los dos factores. Por lo tanto, tenemos que quitarlo de nuestros ítems. Asimismo, el coeficiente de confiabilidad de alfa obtenido es de 0.865, que según el autor Sicchetti requiere que presente una confiabilidad buena. Finalmente, se calculó el coeficiente de omega, en la cual se obtuvo el valor de 0.867. Según el autor mencionado anterior, también refiere que existe confiabilidad. Dichos datos presentados fueron obtenidos mediante el programa Yamovi 1.6.23. Podemos observar que tanto como el alfa de Cronbach como el omega son mayores a 0.80. Eso quiere decir que la fiabilidad de la escala es buena, con los factores o los estresores en alfa Cronbach como en omega son mayores a 0.80. Quiere decir que la fiabilidad es buena y los demás ítems que vamos a usar son correctas. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Astrid. Ok. Como normas de interpretación, bueno, para una adecuada interpretación de estas puntuaciones directas que son obtenidas de las dimensiones sobre el estrés académico, se eligió la escala de percentiles. ¿Qué quiere decir? Que dichas puntuaciones se distribuyen en una escala ordinal, que esta va de 5 a 95, tanto para estas dimensiones de la prueba como para la escala general. Es por ello que, de acuerdo a este estudio realizado, que se da a conocer, por ejemplo, si la persona en la prueba obtiene una puntuación de 43, supera el 95% de la muestra. Y si la persona que obtiene una puntuación de 3, supera el 5% también de la muestra. Como aspectos generales, para una adecuada interpretación, en las dimensiones del EA se ha elegido en la escala de percentiles. Dichas puntuaciones se distribuyen en una escala ordinal, que esta va de 5 a 95, que tienen tienen de valor su promedio en el percentil de 50 y vienen a indicar el tanto por ciento del grupo normativo, que el sujeto es superior en el rasgo que es apreciado para la variable. Por ejemplo, si la persona en la prueba obtiene una puntuación de 44, esta supera el 99% de la muestra. Y también si la persona obtiene una puntuación de 1, supera el 1% de la muestra. Siguiente diapositiva, por favor.
como muestra normativa y baremos, en esta muestra normativa está constituida por 271 sujetos, de las cuales el 40.4% pertenecen al sexo masculino y el 59.6% pertenecen al sexo femenino. Y las edades comprendían entre los 13 a 52 años, perdón. Como tal se ha indicado, se realizó en el baremo en donde se llegó a la siguiente conclusión como modelo del estudio realizado. Es por ello que si la persona que obtuvo, por ejemplo, un puntaje de 17 en la prueba, presenta un percentil de 5, que ésta lo ubica en la categoría baja. Esto quiere indicar de que tiene un bajo nivel de estrés académico, ¿no? Y si la persona obtuvo un puntaje de 40 en la prueba, esta presenta un percentil de 95. Bueno, esto también quiere decir de que se encuentra en un nivel alto. Siguiente diapositiva, por favor. Elaboración de perfil gráfico. Para establecer el perfil que corresponde al normativo establecido, se ha elaborado una hoja de perfil que permite una visión de conjunto de todos los resultados del sujeto. Una vez anotado, identificamos los datos de la persona, que es la edad, el sexo y el grado de instrucción. Estas se anotarán y la sumatoria de las puntuaciones obtenidas. Es por ello que es necesario transformar cada una de las puntuaciones directas en sus correspondientes valores en percentiles, con los respectivos baremos y anotar dichos valores para situar la categoría en la que el sujeto se encuentre. Es por ello que frente a cada puntuación de percentiles existe una línea de puntos que representa el continuo de los valores. ¿Qué quiere decir? Siguiente diapositiva, por favor. En la interpretación de la dimensión tenemos lo que son los estresores. Esto viene a ser los estímulos, condiciones o situaciones que generan el estrés. También tenemos que son los síntomas, que viene a ser, esta puede ser muy variada, dependiente de cada estudiante. Sin embargo, también se puede delimitar los síntomas en categorías. Gracias.